Muchas gracias, Edita. Muy bien. Voy a seguir con la temática de los pecados de Sodoma. Quisiera, antes de adentrarme en la temática, hablar un poco acerca de metodología. Y quiero que me acompañen en este viaje, de alguna manera. Imaginémonos que nosotros entramos al año 1798. ¿Sí? ¿Qué cosa importante o por qué sería importante para nosotros esa fecha? 1798. Voy a hacer varias preguntas, ¿eh? Va a ser bastante participativo. Porque es el tiempo de reunión, el inicio para el pueblo del Señor. Ok, ¿cómo llegaríamos a esa idea? ¿Cómo es que nosotros llegamos a la idea de que comienza un periodo nuevo? ¿O hay algo que comienza en 1798? Puede contestar cualquiera. Por los eventos externos que se dieron, Ok, ok, eventos externos. Tenemos el Papa, que es llevado cautivo. Pero ¿a qué texto iríamos? A ver, ¿qué poner? Ok, Daniel 12. O Daniel 12. Justo lo vi. Tenemos el versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Luego, versículo 6, al final dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y luego el versículo 7 habla de los tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, allí nos está diciendo que el tiempo del fin comenzaría después del periodo de los 1260 años. ¿Sí? ¿Y qué ocurriría en esa fecha? La ciencia aumentaría. Jesús podría venir a partir de esa fecha también. Ok, Cristo podría empezar a venir en esa fecha. Ahora, Caro, te pregunto, ¿qué porción de la escritura vos estudiarías en ese año? O en ese año en adelante. El libro de Daniel. Ok. ¿Por qué? Porque el texto dice, versículo 4, que el libro de Daniel sería desellado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. amén. Ok. Quisiera que, a ver, poder habilitarme para poder... Ahí está. ¿Logran ver la pantalla? No sé si dice bien, porque... ¿Me siguen viendo a mí Se ve muy bien, ven un Word o me ven a mí? se ve todo. Ok. ¿Pero qué es todo? ¿Me ven a mí o se ve el Word? Se ve tu texto. Ok, ok. Gracias. Entonces, tenemos 1798, que entendemos que comienza el tiempo del fin, ¿sí? Como un hito. Se desella el libro de Daniel, y si nosotros utilizáramos la línea del clamor de medianoche, que tenemos Boston, Concord y Exeter, tiempo del fin sería Boston. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego tendría que venir un Concord, y luego un Exeter. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa Boston?
qué representa Concord y qué representa Exeter para este periodo de dispensación. El deseamiento de un mensaje. Ok, perfecto. Entonces, muy bien, tenemos acá un mensaje que se abre, ¿ok? ¿Qué sería Concord? El aumento del conocimiento. Muy bien, aumento de conocimiento. ¿Está bien? Aumento de conocimiento. ¿Y Exeter? La formalización. Ok. Formalización del mensaje. ¿Sí? Entonces, tenemos en Boston, siempre en Boston hay un mensaje que se abre. Entonces, si nosotros llegásemos a estar en el año 1798, nosotros deberíamos ir a leer el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque es el libro que se desella, que se abre para esa generación. Cuando fue el año 1798, para Miller, él no tenía ni idea de esa fecha. Es más, él en ese momento ni siquiera era cristiano, era deísta. Pero sabemos que desde ese periodo de tiempo, cualquier persona que tuviera la metodología correcta podría encontrar aquella información. Pasaron 222 años de esa fecha, y es el día de hoy que hay muchísimas personas que leen el libro de Daniel, pero siguen sin comprender el mensaje que fue desellado en 1798. Ahora, si yo hubiera estudiado eso en el año 1797, no lo hubiera encontrado, porque eso fue algo que se encontró en ese periodo de tiempo, fue abierto, desellado en 1798. Ese punto nos enseña que hay verdades que se abren en momentos de tiempo específicos. Y si yo conozco el periodo de tiempo específico, puedo saber específicamente dónde cavar para encontrar. Recuerdo cuando Parminder en Alemania el año pasado, él decía, nosotros no debemos orar, decía. Claramente tenemos que orar, pero él está diciendo, no tenemos que orar por la ayuda tardía, sino lo que tenemos que orar, nuestra oración es, ayúdanos, Señor, a poder usar la metodología. Y cuando vamos a esta historia, vemos que es claramente así, porque han pasado 222 años y la gente sigue haciendo libros acerca de Daniel, pero sigue sin comprender. Porque para comprender yo tengo que usar la metodología para poder encontrar el tesoro que ha estado escondido allí durante tanto tiempo. Es como cuando uno comienza a caminar. Un niño o una niña comienzan a caminar, son pequeños y no son conscientes de la matemática, del peso, el balance para caminar, pero caminan. Cuando uno va a cruzar la calle, uno hace un cálculo, viene un auto, calculo la distancia, la velocidad, a ver si yo puedo cruzar. Hacemos cálculos. Voy a dar un paso, veo un pozo, a ver para dónde cruzo, qué tan largo hago el paso o corto. Hacemos cálculos, aunque sean de manera inconsciente. Ahora, si nosotros quisiéramos ir más rápido, tendríamos que construir una bicicleta. Pero para construir una bicicleta, ahí sí necesitamos una metodología. No alcanza con hacerlo inconscientemente. Y si queremos ir mucho más rápido y construir un auto, ya para un auto necesitamos mucho más, un método mucho más exacto. Entonces, si Dios está queriendo que vayamos en poco tiempo a una velocidad mucho mayor, que en poco tiempo logremos encontrar una cantidad de información, necesitamos un método. Estamos obligados a seguir una metodología de interpretación. ¿Sí? Okay. ¿Por qué comento esto? Porque cuando vamos a la historia de Jesús, Juan capítulo 6, encontramos allí que hay un zarandeo. Y por lo que vamos entendiendo por el libro de Daniel, dice muchos caerán. Y esos muchos caerán, está hablando del movimiento. Y yo me pregunto, ¿cómo es que muchos caen?
Y cuando voy a la historia de Jesús, encuentro en Juan capítulo 6 que muchos de los que siguieron a Jesús, de los que comieron de la alimentación de los 5.000, llega un momento donde se reúnen con él y le dicen, ¿qué señal tú haces para que creamos en ti? Y acababan de comer del pan y de los peces. Y el texto muestra que lo que ellos esperaban es que Jesús hiciera un milagro relacionado con el descenso del maná. Sin embargo, Jesús que les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y luego él amplía la idea y dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, inclusive los discípulos quedaron asombrados con eso y dijeron, esta palabra es muy dura de ser recibida. Y la pregunta es por qué era dura, y es porque ellos no entendían la metodología que Jesús estaba usando. Entonces, a mí esto me muestra la importancia de que de manera personal nosotros estemos aferrados a la metodología. Que vayamos a los textos bíblicos y comencemos a interpretar nosotros mismos con el método, tanto la Biblia, tanto el espíritu de profecía, como la realidad misma, la historia, como el contexto en el que vivimos. ¿Y por qué menciono esto relacionado con el tema de Sodoma? Porque muchas veces cuando yo hablo acerca de esta temática, una de las respuestas que suelo recibir es que Dios ya nos va a dar luz en cuanto a eso. Sin embargo, y yo creo que es así, Dios nos va a dar luz en cuanto a eso. Tess y Parmenides usan inclusive la misma expresión, Dios nos va a dar luz. Sin embargo, yo percibo que existe una diferencia entre Tess y Parmenides decir Dios nos va a dar luz, al resto de las personas que yo he conocido que dicen Dios nos va a dar luz. Porque cuando Tess y Parmenides dicen Dios nos va a dar luz, lo que están queriendo decir es vamos a ir a los textos, vamos a ir a la historia, vamos a usar la metodología y Dios nos va a dar luz. Sin embargo, cuando escucho a muchos de los otros, lo que están queriendo decir es, quédate tranquilo, de acá al 2021, Tess o Parminder van a presentar unos videos, una serie de videos, les va a presentar 20 líneas y nos va a contestar y cubrir todas nuestras dudas. Entonces no hace falta que estudiemos el tema, Dios nos va a cubrir todas nuestras dudas. Y yo quiero sugerir que no es así. Reconozco que Dios levantó a dos personas, que es Tess y Parminder, que ellos van a tener una obra, la están teniendo y van a tenerla en un futuro hasta el final. Reconozco, y cuando voy a la historia de Jericó, que Jericó es Panium, tenemos a Josué, que se encuentra con el ángel de Jehová, que es Jesús, y es el ángel del Señor el que le dice cuál es la estrategia para conquistar Jericó. Y entonces encontramos a Josué que va a los líderes, bueno, y él planifica cómo va a hacer todo eso. Y dice, bueno, el primer día vamos a dar toda una vuelta, y ahí sí conocemos la historia. Al otro día otra vuelta, y el séptimo día 7 vueltas. Ahora, la gente realmente tenía que confiar en Josué, porque él fue el único que se encontró con el ángel. No es que todos recibieron esa revelación, pero el pueblo confió en él. Entonces yo quiero sugerir que va a haber momentos en los que posiblemente sí recibamos una palabra de Jehová, dice esto, y aunque no lo entendamos, lo entenderemos después. Sin embargo, algo que estamos viendo es que Dios levantó dos personas para enseñar a todo un movimiento un método de interpretación. Entonces, el plan de Dios es que nosotros comprendamos esto y comencemos a estudiar cada uno de los versos que tenemos del adventismo, que hemos leído y los recontra conocemos, pero que ahora los analicemos a la luz de la metodología. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos todo un movimiento estudiando, se va mucho más rápido. Eso es la sugerencia y por ahí la preocupación que tengo cuando veo esta idea de que simplemente esperemos, no estudiemos esta temática y esperemos que Dios levante a estas dos personas y les den más luz. Quiero sugerir que todos tendríamos que ir avanzando con el estudio de este tema. ¿Y por qué enfoco este tema? Porque si nosotros estuviéramos en 1798,
una de las cosas que estudiaríamos sería seguramente el libro de Daniel, porque es lo que fue desellado. Y cuando nosotros vamos a Rafia es Boston, es un aumento de conocimiento. Es un mensaje que se desella. Al mismo tiempo, para la línea de los 144.000, Rafia es un aumento de conocimiento acerca del decreto dominical. Y eso lo tuvimos cuando Tess presentó la temática de 1850, el tema de la esclavitud, luego 1888, el decreto dominical, y ahora vamos entendiendo que el decreto dominical, sea como eso se vea, tiene que ver con coartar la libertad civil y coartar la libertad religiosa. Entonces, Dios ha ido un aumento de conocimiento. Panion será una formalización del mensaje sobre el decreto dominical, entre otras cosas. Pero una de las cosas que sí sabíamos que se iba a desellar es la comprensión acerca de la igualdad en relación a la homosexualidad. Entonces, si nosotros sabemos que eso va a ser desellado, quiero sugerir que nosotros deberíamos estar estudiando esa temática con la metodología, cada uno de nosotros, un movimiento completo, estudiando eso y analizando los estudios que se plantean, dar respuestas y juntos ir a una velocidad mayor, porque esto es un movimiento. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna opinión, alguna idea en cuanto a esto? Por los momentos está bien, hermano Matías. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Está bien, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ok, gracias Evita por tu opinión. Entonces quisiera hacer dar algunos tips en cuanto al tema de metodología. Yo sé que se han dado algunos, pero quisiera poder compartir un poco en cuanto a este tema. ¿Sí? A ver si aparece en pantalla, hay un versículo que está en Lucas 17, ahí está, 26 al 30. ¿Alguien pudiera leerlo? Ya leo. Gracias, Kelvin. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí está, muchas gracias. Aquí tenemos que Jesús está usando una parábola. Él está tomando dos historias reales, hechos reales, personas reales, y la está convirtiendo en una parábola. ¿Sí? Compara a Noé con Lot, porque son los que se salvan, compara a los que son destruidos de los tiempos de Noé con los que son destruidos con los tiempos de Lot. ¿Sí? Y presenta algunas características, se comen, beben, cazan, venden, compran, plantan, edifican, y ninguna de esas cosas son malas. Cualquier cristiano genuino podría estar haciendo eso. Sin embargo, quiero sugerir que lo que está queriendo decir es que el día vino prácticamente inadvertido para ellos. Estaban viviendo una vida común y de repente el fin llegó, dando a entender de qué manera vendría para un mundo que tuvo un aviso, sin embargo, no se preparó para ese día. ¿Sí? Por consecuencia, el resto fue destruido. Entonces, aquí Jesús nos está invitando a nosotros a comprender el por qué ellos fueron destruidos, porque el texto acá no nos está diciendo por qué la gente del tiempo de Noé y por qué los de Sodoma fueron destruidos. Entonces, Dios nos está invitando a nosotros a poder estudiar esas historias y entender el por qué fue lo que pasó.
Entonces, las historias del antiguo Israel no solamente se tornan en lecciones morales, sino también se tornan en aplicaciones proféticas. Así que cuando nosotros queremos entender nuestro tiempo, lo que hacemos es retrocedemos, miramos para atrás, vemos cómo sucedió, vemos su experiencia para poder... Ahora, el hacer aplicaciones de la escritura no es algo nuevo. Vemos su experiencia para de algo, no es algo que nació con este movimiento. El cristianismo vive haciendo aplicaciones. Las iglesias evangélicas leen estos versículos, ellos miran esto, miran su entorno y hacen aplicaciones. El adventismo también lo hace. Las iglesias católicas también. Sin embargo, como no se ha lidiado de forma correcta con la historia original, no se ha analizado la historia, sino que se ha analizado la historia a través de preconceptos, las aplicaciones que se han hecho, quiero sugerir que están todas incorrectas. Entonces, pregunta. Se cortó el internet, perdón. Sí, yo te llamé Bueno, por teléfono, te mandé mensajes, pero no recibí nada. no tengo WhatsApp, así que por las dudas ando sin WhatsApp. Bueno, volviendo a la idea, hablamos acerca de interpretar. ¿Sí? Interpretar un texto está relacionado con cómo yo entiendo el texto en su idea original. Entonces, para poder interpretar un texto, yo tengo que hacerle preguntas al texto. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y para qué se lo dijo? ¿Sí? Son varias preguntas, pero yo tengo que hacerle preguntas al texto. ¿Sí? De esa manera yo puedo interpretar el texto en su idea original. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo, Matías, por favor? Sería, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Puede ser que me falte alguno, pero más o menos con eso podemos hacer. Esa es la idea cuando alguien habla de hacer una exégesis, está hablando acerca de esa temática. Preguntarle al texto para que el texto me conteste a mí lo que el texto quiere decir. ¿Sí? Al mismo tiempo, el estudio de la gramática claramente también es importante. Entonces, eso es para que yo pueda interpretar el texto original. ¿Y por qué es importante? Porque si la interpretación del texto es correcta, entonces yo puedo comparar y contrastar y puedo llegar a hacer una aplicación para nuestra dispensación. Nos habilita para eso. Ahora, si la interpretación del texto original está incorrecta, nuestra aplicación también lo va a estar. Antes de comprender cómo se ve Sodoma en nuestros tiempos, o cómo se ven los tiempos de Noé en nuestros tiempos, tenemos que entender cómo se vio Sodoma en Génesis y Noé, los tiempos de Noé en Génesis, para luego poder hacer una aplicación espiritual. ¿Sí? Otro punto que nos puede ayudar a hacer es ver cómo otros autores interpretaron aquellos textos y aplicaron. Por ejemplo, cuando vamos a la historia de Sodoma, nosotros podemos ir a Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros, que ellos agarran los textos de Sodoma, comparan a Sodoma, por ejemplo, con Israel, o también hay casos donde compara a Babilonia con Sodoma, hablando de la destrucción que va a venir sobre Babilonia, y la compara con la destrucción que vino sobre Sodoma. Pero cuando habla del pecado, dice, la condición de pecado de Israel era como la de Sodoma.
hace esa comparación. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están aplicando. Por ejemplo, vamos a ir a Isaías, donde se menciona esta idea de Israel oprimiendo al necesitado. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esa aplicación que está haciendo, porque es una aplicación de Génesis, el ver la estructura de la aplicación nos puede ayudar para comprender cómo es que Isaías interpretó a Sodoma. ¿Sí? Y es interesante que ninguna de las aplicaciones que se hacen están relacionadas con cuestiones de sexualidad. Entonces, ver las aplicaciones de ellos nos puede dar luz para entender cómo es la interpretación original. O podemos también usar Elena de White. Por ejemplo, cuando ella compara el caso de este pastor que abusaba sexualmente de niñas, entonces, y dice, este es el pecado de Sodoma. Entonces, en ese caso sí es una cuestión de sexualidad, que es un hombre, un adulto abusando de menores, un pastor abusando de los corderitos. Tenemos ahí una característica, una estructura que me ayuda a entender cómo ella entendió los tiempos de Sodoma. ¿Sí? Ahora, eso nos puede ayudar, sin embargo, no siempre es lo más efectivo, porque suele pasar que si yo interpreto mal el texto original, es muy posible que yo malinterprete mal todas las aplicaciones que los otros profetas hayan hecho. ¿Sí? Pero por ahí nos puede ayudar. ¿Alguna pregunta cuanto a esto? ¿Algún aporte? Bueno, entonces tenemos una metodología. Lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro grupo religioso es que nosotros tenemos una metodología y esa metodología tiene un nombre. Nosotros lo entendemos como la metodología de parábolas. Ahora, la metodología de parábolas nos capacita o nos habilita para poder pasar de lo literal a lo espiritual. Jesús dijo, el reino de los cielos espiritual es semejante a una mujer que puso levadura en la masa y la masa leudó. Unió el cielo con la tierra, usó un ejemplo literal para explicar algo espiritual. Entonces, en estructura, la metodología nos ayuda a pasar de lo literal a lo espiritual. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál sería la falsificación de la metodología? Tiene un nombre. Yo sé que todos ustedes lo saben. ¿Cuál sería la metodología de falsificación? Que es la amenaza a las parábolas. Ir de lo literal a lo literal, no hacer una aplicación. Destruir lo literal, mejor dicho. ¿Sí? Que es lo que hacen, por ejemplo, las teorías de conspiración. Muy bien, Mica, muchas gracias. Exacto, es las teorías conspirativas. Ahora, el entender las teorías conspirativas como una aplicación, como una metodología, porque la teoría conspirativa es un método de interpretación de la realidad. Entonces, yo con la teoría conspirativa miro la realidad a la luz de esa teoría conspirativa. ¿Sí? Al mismo tiempo, la teoría conspirativa lo que busca es destruir la historia literal. Porque si te destruye la historia literal, vos nunca vas a llegar a la historia espiritual y por tanto nunca vas a llegar a hacer una aplicación correcta. Por ejemplo, nosotros hablamos del 2001, 9/11. La teoría conspirativa dice que el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono y todo eso, en realidad fue un autoatentado. La teoría dice que fue gente de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver los musulmanes, nada que ver en esto, sino que fue un invento de los Estados Unidos para involucrarse en alguna otra guerra. ¿Sí? Sin embargo, lo que eso hace es destruir la historia literal, destruir la obra de restricción del Islam, todo lo que eso significa para nosotros como el segundo ay. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos en la teoría conspirativa, directamente te destruye el hito del 2001. Entonces, la teoría conspirativa busca destruir lo literal. Entonces, debemos hacer un comparar y contrastar entre
la metodología de parábolas y la metodología de interpretación de teorías conspirativas. La parábola nos ayuda a poder interpretar la Biblia, a poder interpretar el espíritu de profecía, pero también es un método de interpretación de la realidad. A través de la parábola nosotros interpretamos la historia, vemos parábolas, vemos a Pirro, vemos la batalla de Ipso y la comparamos con en la Segunda Guerra Mundial, la unión entre Stalin y Hitler, porque nosotros no creemos en las teorías conspirativas, pero sí creemos que existen conspiraciones. Que Stalin conspiró con Hitler para conquistar Polonia, que Trump conspiró con Putin para conquistar el poder ejecutivo. Lo que no creemos son en las teorías conspirativas que ellos crearon. ¿Sí? Entonces, la parábola nos ayuda a poder interpretar la realidad en que vivimos, la historia y la inspiración. Y las teorías conspirativas deberían hacer lo mismo. Las teorías conspirativas dañan la historia literal y dañan nuestra visión de la realidad. Pero también quiero sugerir que las teorías conspirativas también destruyen lo literal de la inspiración. Entonces, si tú tienes una interpretación de un texto dañada en lo literal, nunca vas a llegar a una interpretación correcta de lo espiritual y poder hacer una aplicación. Y eso para mí lo vemos clarísimo cuando estudiamos Sodoma o los tiempos de Noé. Sí, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Por ahí no fui claro. Seguramente no fui claro. ¿Alguna No, pregunta? ¿Alguna idea? Sí, claro. dije que no hay preguntas, fuiste muy claro. Ok, gracias, Caro. Muy bien, voy a dar ejemplos en cuanto a esto. La interpretación clásica de Sodoma, de lo que pasó aquella noche en la casa de Lot, y la razón por la que fueron destruidos, prácticamente lo que se nos ha enseñado y prácticamente lo que se predica, es que esa historia está enmarcada en la lascivia. O sea, es una historia enmarcada en la lujuria, en el placer sexual desenfrenado de los hombres de dicha ciudad. Que esa corrupción llegó al tope máximo, manifestándose en hombres homosexuales abusando sexualmente de dos ángeles, o sea, que tenían imágenes de hombres. O sea, la imagen no podría ser más atroz. ¿Sí? Por esta razón, durante siglos se ha utilizado el término sodomita para hacer referencia a los homosexuales. Esa es la razón por la cual inclusive en nuestras propias Biblias tenemos el término sodomita, aunque la palabra no tenga nada que ver con eso y no tenga ninguna relación ni raíz con la palabra de Sodoma. Esta es la razón por la cual los protestantes conservadores, cuando ven a los grupos LGTB que se reúnen en la lucha de la libertad o en su día como una celebración de los derechos ganados, y un protestante conservador mira a esos homosexuales y ¿qué dice? Estamos en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ven eso y dice, eso es Sodoma, homosexual, un mundo cada vez más gay. Pienso en los tiempos de los hippies, donde tenemos jóvenes diciendo, hagamos el amor y no la guerra. Y estos protestantes conservadores ven eso y dicen, esto es como el tiempo del fin, es como los tiempos de Noé. Eso es Sodoma. ¿Por qué? Porque es un mundo desenfrenado en lo sexual. Sin embargo, quiero sugerir que un estudio detallado sobre lo que sucedió en Sodoma y lo que sucedió en Noé nos mostraría una realidad diferente. Matías, ¿puedo opinar algo? Sí, opine. No sé quién habla, pero... En Kelly. verdad, cuando vi el tema por primera vez, en verdad me causó mucha conmoción. Y una de las cosas que hice fue ir a Espíritu de Profecía y leer
y leer efectivamente cómo eran los antidiluvianos, ¿no? Y también me fui luego a la historia de Locke, y en verdad es sorprendente que en ningún momento menciona como tal, así explícito, la homosexualidad. Habla como tú mencionas del abuso, del abuso. Y una pregunta que tenía, no sé si tú has podido investigar un poco más sobre el tema, y es que en el libro que habla sobre testimonios contra el adulterio, y que es de Elena White, hay un capítulo explícito en relacionado a lo que es a la homosexualidad. Pero en realidad cuando tú lees el texto, en verdad te deja muchos vacíos. Habla en realidad de los sodomitas, pero no te deja nada claro. No sé si tú has podido leerlo y ya has podido conseguir información relacionada a eso. El capítulo se llama así, La Homosexualidad, el homosexualidad, pecado sí. específico de Sodoma. Ese es el título. No, Claro, habla de la homosexualidad y menciona en el texto a los sodomitas, claro, pero en sí, verdad cuando lo lees, este, habría que investigar el libro. No sé si en realidad Elena White quería escribir relacionado a eso, o tomaron esa cita y la plasmaron en el libro y le dieron sentido a la homosexualidad, o que en verdad es cuestión de leerla, porque en ningún lado muestra la homosexualidad. sí. Deja algo Conozco la, abierto como para que pueda entender el concepto sodomita. conozco la cita. La palabra homosexualidad en los escritos de Elena de White en español aparecen 5 veces. Y en esas 5 ocasiones ninguna es la letra de Elena de White, sino son los mismos editores los que colocaron Es esos que eso nombres. es lo que yo me imaginé, porque en realidad cuando tú lees ese capítulo, menciona sodomitas, efectivamente, pero si te ponen esa cita con otro título que no sea homosexualismo y ponen maltrato o abuso, calzaría completamente, porque en ningún lado te menciona la homosexualidad de manera literal en el escrito. Exacto. El título del capítulo es Homosexualidad y el Ujú, subtítulo es Homosexualidad, el pecado específico de Sodoma. Y ujú. cuando vos lees esa cita, usa la palabra corrupción. Sí, Nada más. corrupción, correctamente. Entonces, ahí nos damos cuenta que los editores, primero, están agregándole palabras al texto, están haciéndole Claro, decir algo a Elena de White que ella no está diciendo, y al mismo tiempo ellos están interpretando eso, a Sodoma. Entonces vemos, la interpretación que ellos tienen del texto original es que es homosexualidad. Entonces ellos agarran ahora lo que Elena White dice y lo interpretan a la luz de su interpretación acerca de homosexualidad. correcto. Yo lo entendí así por igual, en verdad, lo entendí así. Me sorprendió bastante. A mí personalmente no me sorprende porque leas el libro que leas, católico, protestante, evangélico, ellos te van a decir que el pecado de Sodoma es la homosexualidad. Es más, el hecho de que durante tantos años y siglos se use la palabra sodomita para hablar acerca de o relacionar a los homosexuales y que en nuestra Biblia los grandes eruditos hayan colocado la palabra sodomita cuando la palabra es kadesh, que es santo, consagrado, dedicado a la prostitución idolátrica, eh, nos muestra cuán arraigado está este concepto y, y cómo el protestantismo ha mamado del catolicismo y el adventismo ha mamado del protestantismo, de tal manera que hoy nos resulta inclusive difícil sacar esta idea de homosexualidad. Claro. Quisiera, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? A ver, acá hay algunos comentarios. Dice, no es de Elena, por eso debemos buscar la fuente y leer en contexto. No es el único caso, más allá de la homosexualidad.
Ah, ok, sí. Debemos ver que también eso es una compilación, importante saber eso. ¿Sí? Hay una cita que quisiera compartirles, que está en Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 4. No sé, ¿ustedes están viendo ahora el Word o no? Todavía no. ¿No? A ver. ¿Ahora sí? ¿Se logra ver el Word? Sí. Sí, sí. Sí, ok. ¿Alguien quisiera leerlo? ¿Lo leo? Por favor. En los tiempos de Noé, la poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes, pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos, y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba la mujer o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando a los animales, y el consumo de carne como alimento los volvía aún más crueles y sedimentos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos a los hombres, y tenemos al hombre fuerte que somete al débil, el fuerte políticamente, el fuerte militarmente, o el fuerte físicamente, que somete al débil, donde la mujer es prácticamente un bien del otro, donde la mujer es sometida, no se le pregunta si quiere, si tiene deseos, no, simplemente se la toma como prácticamente una esclava sexual para el otro hombre que la toma por violencia. Al mismo tiempo, no se respeta la propiedad privada en lo absoluto. Al mismo tiempo tenemos al hombre abusando de los animales. ¿Sí? Entonces tenemos al hombre por sobre encima de la mujer, al fuerte por sobre encima del débil, al hombre por sobre encima de los animales. Entonces, cuando vemos esta escena que aquí nos presenta Elena de White, la escena es una escena donde hay abuso por donde se la vea. Y muchas veces cuando pensamos en la historia de los tiempos de Noé, la imagen que se nos viene a la mente es, bueno, decir, si Sodoma fue destruido por inmoralidad sexual, por placer, por lascivia, y Jesús compara Sodoma con Noé, entonces yo debería decir, bueno, entonces Noé pasó lo mismo. Entonces los tiempos de Noé es algo similar. Encontramos a Noé y decimos, bueno, ahí esos fueron destruidos por la inmoralidad. Nos imaginamos toda una generación de antediluvianos en fiestas, en orgías, disfrutándose el uno al otro. Sin embargo, la escena que aquí se presenta no tiene nada parecido a una fiesta. Es una historia donde hay abuso, donde hay gente que es sometida, es una historia de violación, de esclavitud. Está muy lejos de ser una fiesta de placer. ¿Sí? Hay otra cita, voy a pedir a alguien que también pueda leer. Esto está en 10MR, página 69, párrafo 1. ¿Alguien puede leer? Leo. Sí, por favor. Graves, ¿empieza así? Es la señora Graves, por ahí está mal escrito. Sí. Tenía una carga sobre su mente, y desde que sabía que estaba en casa deseaba beber. Ella dijo que sentía que debía hablarme de sus sentimientos. Ella desea que el sufragio femenino sea examinado por mí.
Ella dice que las mujeres debían votar y relató muchas cosas de carácter sorprendente que se legalizaron en Francia y San Luis. Y se hizo un esfuerzo para llevarla a cabo en Chicago este año, pero ese esfuerzo fracasó. Las casas de mala fama están legalizadas. Las mujeres que viajan solas por estas ciudades, si las sospechan menos, son llevadas por las autoridades y se investigan sus casos. Si están enfermos, son puestos al cuidado de los médicos y curados. Luego son aptos para las visitas de los hombres y se colocan en el hogar legalizado para que los hombres satisfagan sus deseos. No se examina a los hombres, y cuando esta ley se aplica, el crimen y la inmoralidad se asemejan a la condición del mundo que existía antes del diluvio. ¿Hasta ahí? Y el siguiente párrafo. La señora Graves vio al asunto como yo en relación con el aumento de la delincuencia y la desmoralización de la sociedad. Ella dice que las mujeres deben votar si esta ley es para ser resistida. Tuvimos una larga conversación sobre la templanza. Le dije que en mi mente no estaba preparada para ningún asunto como las mujeres votando. Ella había estado pensando y pensando en estas cosas y su mente estaba madura en ellas, mientras que mi trabajo era de otro personaje. Estábamos haciendo sobre el punto de templanza lo que ninguna otra clase de personas en el mundo eran. Estábamos tan a favor de una promesa contra el tabaco como el licor. Muy bien, muchas gracias, Edu. Aquí tenemos que Elena White se encuentra con una señora. Esta es una carta, la pueden leer completa, que Elena le escribe a Jaime, y dentro de la carta están estos dos párrafos, donde dice que Elena se encuentra con una mujer, la señora Grace, y la señora Grace tenía una carga dentro suyo. Y ella decía que cree que las mujeres deberían votar. Ella dice que las mujeres estaban viajando solas, y cuando las veían solas, se le acercaban hombres y les preguntaban, veían sospechosos, ¿por qué estás viajando sola? Sin un hombre que te acompañe. Cuando ellas la veían de alguna manera con algún problema o la veían vulnerable, la llevaban a burdeles legalizados y las convertían en esclavas sexuales. Los hombres iban a llegar y se iban a quedar con el dinero de estas mujeres. Se iban a convertir en prostitutas. Entonces, el tema de la señora Grace es que dice, los hombres están abusando de las mujeres porque las mujeres no tienen la capacidad de tener un voto. Entonces, por este delito, el hombre está abusando de la mujer. El fuerte está abusando del débil. Y en ese contexto es que Elena de White dice que esta es la condición del mundo que existía antes del diluvio. Entonces, antes del diluvio era un tiempo de violación, de esclavitud y de abuso. Es el fuerte abusando del débil, es el rico abusando de los pobres, es el hombre abusando de mujeres, es el políticamente fuerte abusando del políticamente débil. ¿Sí? Nuevamente vemos el hecho de que Elena de White pueda ver esto, nos muestra cómo ella interpreta el texto original. ¿Sí? Porque ella está mostrando este evento, entonces cómo ella interpretaba los tiempos de Noé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? Ahora quisiera volver a hacer una pregunta acerca de igualdad. ¿Cómo es que nosotros llegamos a estudiar la igualdad? ¿Cómo es que... A ver. ¿Cómo es que... ¿Se escucha bien? Porque no sé qué estoy tocando. ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, sí, está bien. Ok. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo es que llegamos al tema de la igualdad? ¿Cómo es que ahora se convierte en un tema clave para estudiar?
¿Cómo es que en 2018 veníamos hablando acerca del rey del norte, el rey del sur, y terminamos hablando de polleras? Terminamos hablando acerca de el lugar de la mujer dentro del movimiento. ¿Cómo es que se llegó a eso? ¿Cómo es que ahora de repente el tema de la homosexualidad se transforma en un tema donde se tiene que tratar? ¿Cómo es que llegamos ahí? Em, Tengo entendido, porque en realidad tengo mucho para aprender, que Ted llega a la conclusión por estructuras de que la igualdad es el mensaje que estuvo probando al mundo e incluso a la iglesia desde el principio, y siempre se dio en 3 pasos. El primero tiene que ver con la raza, el segundo con las mujeres y el tercero con el movimiento LGTB. Entonces, llegó el momento de piedra de toque que tenía que ver con el feminismo, que tiene que ver con la igualdad, o sea, con las mujeres. Pero en realidad la igualdad va por 3 pasos. Es lo que tengo entendido. Muy bien, Después, además, por comparación y contraste con lo que estaba pasando con el rey del norte y el rey del sur, el pueblo de Dios tiene un carácter diferente. muy bien. Esto fue así. Empezamos con Hechos 27. Hechos 27 saltamos a Pirro, las batallas macedónicas con Italia, las distintas batallas que tiene Pirro. De ahí nos lleva al rey del sur en la Segunda Guerra Mundial, que es Stalin. Encontramos rey del norte, Hitler. Y ahí encontramos algo que nos lleva al tema de la igualdad, que está relacionado con algunas cosas que mencionó Mika. Pero la palabra es la fuente de información. Porque nosotros tenemos dos personajes, por ejemplo, tenemos a Churchill, que Churchill era el primer ministro británico, y tenemos a Hitler. ¿Son los dos buenos? ¿Son los dos malos? La respuesta es no. Quizás moralmente sí sean malos los dos, pero yo no puedo dudar de que en realidad el bueno proféticamente es Churchill, y el malo proféticamente, y bueno, y también moralmente, pero el malo es Hitler. Por el otro lado, eso nos lleva a nuestra historia. Encontramos a Hillary Clinton y a Donald Trump. Quizás moralmente puedan ser los dos malos, pero proféticamente nosotros decimos no, proféticamente Hillary es el camino correcto y Trump es el camino errado. Por el otro lado, Jeff decía no, son los dos malos. ¿Sí? Entonces, eso también nos lleva a analizar que había dos corrientes de información. ¿Sí? Y cuando nosotros analizamos al rey del norte y al rey del sur, que es lo que mencionaba Mika, hay diferencias, pero también hay grandes similitudes. Ustedes comparaba el polo norte con el polo sur, aunque son opuestos, son como un espejo, tienen grandes similitudes. Y nosotros sabemos que Putin está queriendo reescribir la constitución rusa para colocarla como una nación cristiana, donde el matrimonio es solo entre el hombre y la mujer, quiere plantearlo constitucionalmente, donde quiere traer la cultura judeo-cristiana a la nación. Eso es lo que quiere Putin. Al mismo tiempo, él es racista, él es homofóbico, él es supremacista blanco. Él es todo lo que es Trump al mismo tiempo, porque eso es lo mismo que es Trump, es racista, es homofóbico y supremacista blanco. Entonces, cuando vamos a la historia, en esas dos corrientes de información, encontramos, cuando analizamos nuestra línea de reforma, que empieza en 1989, pero vamos 10 años para atrás, 1979, nos lleva al movimiento de la mayoría moral, donde tenemos ya movimientos protestantes conservadores que están queriendo colocar a un presidente conservador protestante en los Estados Unidos. Tuvieron éxito con Ronald Reagan, luego tuvieron éxito con Bush padre, y ese era el trabajo que ellos tuvieron. Luego eso se cae, el tema de la mayoría moral, y luego se vuelve a levantar unos años después. Entonces, cuando vamos al periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que se levantan tres movimientos, que son los que mencionó Mika. Primero es el movimiento por los derechos civiles,
que la gente afroamericana en los Estados Unidos pidiendo igualdad. Luego la segunda ola del feminismo, también pidiendo los mismos derechos laborales. Y luego tenemos el movimiento LGTB, que se levanta como una ola también en ese periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia, encontramos movimientos conservadores y los que están luchando en contra de la unión de Iglesia y el Estado son estos tres movimientos: afroamericanos, mujeres y homosexuales. Y es interesante porque en ese periodo de la historia nosotros deberíamos tener la certeza de que el movimiento que debería estar luchando en contra de la unión de Iglesia y Estado es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios formó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para ponerse en oposición a esa unión de Iglesia y Estado. Sin embargo, la historia nos muestra otra cosa, que los que lucharon fueron los afroamericanos, las mujeres y los negros. Inclusive los ateos lucharon en contra de esa unión de Iglesia y Estado, que es algo que como adventistas deberíamos haber luchado. ¿Sí? Así que la pregunta es, ¿quién va a tomar poder al fin del mundo? Sabemos que dentro de esos dos grupos, de estos tres movimientos contra los protestantes conservadores, los que van a tomar poder al fin del mundo son los cristianos conservadores. Entonces, si queremos saber cómo se asemeja el periodo antediluviano o los periodos de los tiempos de Sodoma, eso se resume en que el poder le es dado a las iglesias protestantes por sobre encima de esas minorías que podríamos resumirla como afroamericanos o inmigrantes, mujeres y homosexuales. ¿Sí? Entonces, el tema de la igualdad es cómo comenzó nuestra línea de reforma. Nuestra línea de reforma no puede estar separada del concepto de igualdad. Y quisiera hacer un breve comentario en cuanto al tema de la homofobia, para que nos autoanalicemos y al mismo tiempo para que analicemos a las personas con las cuales tratamos cuando por ahí se publican cosas de homosexualidad en el Facebook y recibimos comentarios que en muchos casos son muy agresivos. Hay personas que directamente son, podríamos decir, son malas, que directamente dicen o que piensan que al homosexual habría que apedrearlo, o supremacistas blancos que ven a alguien de un color de piel distinta y dicen, no, vos sos inferior a mí, naciste inferior. Entonces, hay gente que es así, directamente mala, pero la mayoría de las personas no son así. La mayoría de las personas no quieren no están a favor de que maten a los homosexuales, ni matar a todos los judíos. No, la mayoría no piensa eso. Sin embargo, yo les doy un ejemplo, por lo menos para que ustedes vayan pensando en esto. Yo no consigo entender ese hombre, no. Consegui entender esse embargo. ¿No entendí? ¿Alguien quiere decir algo? No entendí. Bueno, les doy un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen hijos, tienen un hijo o una hija, un hijo varón, y él va al colegio, y en el colegio tiene un compañerito, y ese compañerito tiene padres y los dos son hombres. ¿Sí? Es un matrimonio homosexual. Y este niño invita a nuestro hijo a pasar un fin de semana en su casa. Y nos pregunta. La pregunta es cómo nosotros reaccionaríamos ante eso. Algunos dirían, no, yo ni loco, se lo dejo a una persona gay. ¿Por qué? Y no, a ver si le hacen algo. Entonces, quiero sugerir que esa idea, alguno diría, bueno, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, yo que tengan su libertad, creo que tienen derechos, pero yo ni loco dejaría a mi hijo a un homosexual. Entonces, quiero sugerir que muchas de las reacciones son absolutamente homofóbicas. Y la mayoría no sabe que lo son. Es como el racismo. La mayoría cree que no son racistas, sin embargo, hay un montón de características de racismo que se tiene en la cultura de los distintos países.
pero quizás no lo saben, no lo reconocen de corazón. Entonces, quiero sugerir que esta idea de que el matrimonio homosexual puede ser un peligro para mi hijo, está relacionado con un concepto errado de lo que pasó en Sodoma. Entonces, la idea es, en Sodoma, homosexuales abusan sexualmente, quieren abusar, entonces, por lo tanto, todos los homosexuales tienen la característica, o en general, de abusadores sexuales. Sin embargo, quiero sugerir que eso es completamente opuesto al texto y a la realidad. Porque en la historia de Sodoma, no fueron homosexuales los que fueron a abusar sexualmente de esos dos ángeles, o los que intentaron, sino que fueron una ciudad completa, y es una ciudad de heterosexuales. Y cuando vamos a la realidad de los números, no son los homosexuales el número que abusa sexualmente más, sino que son los heterosexuales. Son los familiares, son padres, son tíos, son madres, son tías, son parientes cercanos, o hombres heterosexuales que abusan sexualmente de otras personas. Entonces, esa idea de que el homosexual es abusador viene de una idea preconceptuada o preconceptuosa de lo que pasó en Sodoma, cuando en realidad lo que pasó en Sodoma es otra cosa. Entonces, ¿por qué le digo esto? Que cuando nosotros tratemos con otra persona que por ahí reacciona de manera violenta en contra de los homosexuales, y que uno nota una falta absoluta de empatía y de desamor, tengamos en cuenta de que muchos de ellos no saben que son homofóbicos, pero lo son. Y eso vale para nosotros poder autoanalizarnos, porque Dios está teniendo mucha misericordia y paciencia, porque Dios está formando un movimiento, y este movimiento Dios le está revelando, y nos va a seguir revelando, cómo es que se ve el reino de Dios, cómo es que es la naturaleza del hombre, cómo es Él. Entonces, que Dios nos dé una apertura para poder tener eso en cuenta. Y finalizo con una idea. A menos que estemos dispuestos a que Dios se levantó un movimiento donde Dios está redefiniendo la naturaleza del reino de Dios, a menos que hagamos ese cambio, estaremos equivocados, estaremos en el lugar equivocado en el decreto dominical. De la misma manera como estuvieron equivocados los judíos en el año 34, cuando fue su decreto dominical. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aporte, alguna idea? ¿No? Bueno, si no, finalizamos con Matías, una oración. Sí, Matías. sí. Yo a veces veo, ¿no? Que tú sí pones en el Facebook, ¿no? Mensajes con la banderita, ¿no? Y tú crees que eso es, o sea, el contexto de lo que nosotros deberíamos usar es que la iglesia está tratando mal, ¿no? A los homosexuales sobre todo, para que ellos vayan entendiendo poco a poco. Habría que ver el contexto de eso de la banderita, porque Ah, puede ya, ser a ver. malentendido. Sí. No sé si Yo lo puedes... lo que sí no estoy de acuerdo con la discriminación a los homosexuales. Y yo personalmente, yo no creo que la homosexualidad sea un pecado. Creo al mismo tiempo que la homosexualidad no es algo que se hace, sino que se nace homosexual. Ahora, un heterosexual puede tener relaciones con otro hombre, sí, lo puede tener por lascivia, pero eso es antinatural. En cambio, para un homosexual le es natural. Hay muchas cosas que yo todavía no tengo respuesta, pero por lo menos esa es la idea que estoy encontrando. Y prácticamente acá en el Ministerio del Libriño he compartido estos temas y estamos compartiendo algunas ideas y creemos en eso. Aún creemos que tiene que abrirse más estudios, por eso yo los invito a que ustedes también estudien esta temática, para que juntos podamos ver. Pero sí yo creo que las reacciones de violencia en contra de los homosexuales demuestran justamente una falta de empatía y una falta de amor que es muy impresionante. Que yo nunca me había dado cuenta, porque yo también lo tenía. Pero es algo triste.
Yo he conversado, he tenido contacto con grupos adventistas, homosexuales, y noto una tristeza, pero al mismo tiempo no quieren soltar a la iglesia. Y veo al mismo tiempo una empatía emocional de ellos hacia las minorías religiosas, o hacia las minorías, las mujeres, hacia los distintos grupos étnicos que están muy ligados con el mensaje de igualdad que nosotros estamos presentando. Por otro lado, el conservadurismo es un mensaje completamente opuesto a esa luz que estamos recibiendo. Hermano Matías. Yo lo que... Sí. Edita. Sí, cuando tú dices que no es pecado, yo sé que esto es muy fuerte porque no estamos relacionados con todo esto, sin embargo es muy interesante. ¿Podría ser un poco más específico en cuanto a esa declaración? Yo quiero opinar algo relacionado a eso. Sí. Yo lo que quiero aportar es que tiene sentido lo que dice Matías, pero en el contexto de que si no hay países que avalen el matrimonio homosexual, estarían en pecado dos personas, no por el pecado, no porque el ser homosexual sea pecado, sino por convivir fuera del matrimonio. Ok, pero eso es otro tema. Claro. O sea, fornicación es una cosa, es otra temática. Creo que se confunde siempre la condición de la persona, su inclinación, o sea, una homosexualidad, alguien que nace así, con una práctica. Y ese es el problema por ahí para muchos, que igualmente hay que estudiar por separado cada cosa. Porque vos no podés decirle a alguien que es pecado solo porque nació de una forma, es bastante fuerte, creo que tiene muchos preconceptos esa idea. Claro. Claro. Pero prácticamente es complicado en el asunto de lo que yo me estaba refiriendo, porque, ejemplo, si tú vives en un país donde no está permitido el matrimonio, es fuerte también para esa persona. O sea, el pecado no es pecado algo porque... A ver, lo voy a leer acá. Mati, decime después. Bueno, yo quiero sugerir que sí. Yo quiero, hablando, la Karina pregunta, ¿ser homosexual no es pecado? ¿Se nace homosexual? Yo quiero sugerir que sí. Para aquellos que piensan diferente, yo invito, vamos a presenten los temas, yo estoy abierto a esto. Yo no estoy acá como para defender mis argumentos, yo quiero la verdad. Y yo, por lo que entiendo, la homosexualidad es algo que una persona nace. Y la razón por la cual llegamos a creer que una homosexual se hace es porque en realidad nunca hablamos con ningún homosexual. Por eso digo, nosotros hablamos de igualdad, pero decimos sí, somos iguales, pero ellos son diferentes. Ellos en realidad están decidiendo. Cuando en realidad ninguno de nosotros que somos heterosexuales hemos decidido ser heterosexuales. Yo nunca decidí ser heterosexual. A mí la cultura no me enseñó a ser heterosexual. Mi familia nunca tuvo una reunión conmigo para decirme que tengo que ser heterosexual. En el colegio nunca me dijeron te tienen que gustar las nenas y no los nenes. No, fue una cuestión natural y lo es natural. Entonces, nunca tuve una inclinación diferente.